Amén, gloria a Dios, que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes, hermanos, para llevar a ustedes este programa, hermanos. Hablemos de doctrina. Es una bendición, les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y como siempre, hermano, la intención de este programa es añadir bendición al pueblo de Jesucristo. Les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Ángel Oviedo. Y también se encuentra con nosotros el hermano Marbey, que nos va a hacer el honor de empezar con oración este programa. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio estar acá en este programa, estudiando la palabra de Dios, compartiendo lo que la Biblia dice. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante, como es el Espíritu Santo. Vamos a poner este programa en las manos de Dios, para que Dios esté con nosotros en este tiempo y nos ilumine y nos abra el entendimiento para que podamos entender las Sagradas Escrituras y comprender lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de ti, Señor, poniendo delante de tu presencia, Señor, este programa de hoy, Señor Jesucristo, para que tú, Señor, te encargues de llevar hasta la mente y el corazón de cada persona, Señor, cada palabra, Señor, y lo que la Biblia quiere hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En gloria a Dios. Así, hermanos, el tema de hoy es el Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo porque todos estos programas anteriores, hermanos, los hemos dedicado a hablar acerca de la unicidad de Dios. Ese es el tema que todavía llevamos, la unicidad de Dios. Ya hemos hablado acerca de que Dios es uno, ¿verdad? Amén. Hemos hablado que Jesucristo es la manifestación de ese Dios, que el Padre y Jesús son uno. Hemos demostrado todo eso con la Biblia. Hemos hablado también sobre algunas frases que usan los trinitarios, como hagamos al hombre y esas cosas, ¿verdad? Ya explicamos sobre todo eso, pero ahora también nos interesa hablar acerca del Espíritu Santo, hermano, porque es algo muy importante. El tema pasado era solo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué solo Jesús? Amén. Pero es importante que sepan, hermano, que el hecho de que creamos en Jesús y que hablemos de Jesús, eso no quiere decir que no hablamos del Padre o que no hablamos del Espíritu Santo. Lo que nosotros creemos y predicamos, según como está en la palabra, es que es el mismo Dios que se ha manifestado, que nos ha hablado de diferentes maneras. Y por eso, de hecho, la Iglesia Pentecostal Unida es una de las que yo creo la iglesia que más promueve la llenura del Espíritu Santo. Amén, el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, está en la columna vertebral de la doctrina que enseñamos. La persona debe arrepentirse, debe ser bautizada en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y toda alma tiene que ser llena del Espíritu Santo. Ese es el plan de salvación, y de eso queremos hablar hoy, acerca del Espíritu Santo, para poner qué es el Espíritu Santo. ¿Será otra persona como lo enseña la Trinidad? O es el mismo Dios, ¿verdad? Y eso Amén. Y es de eso de lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a ver sobre el Espíritu Santo. Hemos dicho ya durante algunos programas acerca de que la Biblia dice que la esencia de Dios, o sea, lo que Dios es en su naturaleza, la naturaleza de Dios, Él es Espíritu. Juan 4, Amén. 24. Y dice la Escritura también, primera de Pedro 1:16, que Dios es santo, y por eso demanda que nosotros seamos santos, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que Dios es espíritu, y también en Efesios 4:4 dice un cuerpo, hablando de la iglesia, que es una sola iglesia, y un espíritu, ¿verdad? Un solo espíritu es el que se le ha sido dado a la iglesia, y es un solo espíritu el de Dios. Entonces, hermano, es decir que el Espíritu Santo es una manifestación de Dios también, como lo es Jesucristo en su manifestación visible, ¿verdad? De carne y hueso es Jesucristo. Pero en este tiempo, para esta dispensación de la gracia, que nosotros todavía está la iglesia viviendo en esta dispensación, se nos ha dado el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros Amén, no pudimos ver a Jesucristo como lo vieron los apóstoles, pero Jesús dijo: conviene que yo me vaya.
¿verdad? Sí. Porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Así es. ¿Y por qué el Señor habló de eso? Bueno, porque en Juan 14 Jesús estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo. Y Él decía, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, dice la Amén. Escritura, porque está con ustedes y estará en ustedes. Eso es lo grande. Por eso Jesús dijo, conviene que yo me vaya. Porque mientras Jesús estaba aquí en la tierra, era Dios con nosotros. Mateo 1:21, el ángel dice, le dijo a María, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará de su pueblo sus pecados. Y esto se cumplió, esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo que una virgen concebiría, daría a luz un hijo, y que se llamaría su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Jesús es la manifestación de Dios con nosotros. Pero el Espíritu Santo, Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque entonces el Consolador vendrá y ustedes ahora le conocen porque está con ustedes y morará en ustedes. El Amén. Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y eso es, por eso Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, les conviene, porque ahorita estoy con ustedes, pero cuando yo me vaya, vendré nuevamente. Vendré a ustedes y estaré en ustedes. Entonces, hermano, el Espíritu Santo no es un Dios aparte, no es una persona aparte, sino que es el Espíritu de Dios. También la Biblia usa el término, y yo quisiera decir esto a manera de introducción. Ahorita el hermano Marbey nos va a ayudar también a hablar acerca del Espíritu Santo, de por qué es importante, ¿verdad?, recibir el Espíritu Santo. Perdón, pero antes de eso queremos establecer esto, ¿verdad?, que solo hay un Espíritu. La Biblia menciona el Espíritu Santo, la Biblia menciona el Espíritu de Dios, la Biblia menciona el Espíritu de Cristo. Y si cada uno de estos es un espíritu, una persona aparte, tendríamos un montón de deidades, ¿verdad? Así es, claro. Pero vamos a ver por la Escritura que nos hablan de que tanto el Espíritu de Dios como el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo se refieren a lo mismo. Para ello quiero leer en Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Dice el apóstol Pablo, está escribiendo a los romanos y dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, usa el término Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ya mencionó Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, ya mencionó al Espíritu de Dios, y ahora está hablando del Espíritu de Cristo. Amén. No es de él, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ahora dice, si Cristo está en vosotros, ¿quién es el que está en nosotros? Hemos recibido el Espíritu Santo, pero Pablo dice que es Cristo el que está en nosotros. Entonces podemos entender claramente que el Espíritu Santo que tenemos nosotros es Cristo viviendo en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora escuche esto. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, dice que es el Espíritu de Cristo que está en nosotros, pero ahora dice que es el Espíritu del que levantó A Cristo. a Cristo. Amén. Entonces podríamos decir, es el Espíritu del Padre. Pero está diciendo, está usando el Espíritu de Dios, es igual al Espíritu de Cristo, y el Espíritu que vive en nosotros es Cristo. Al final es lo mismo, hermano. Amén. El Dios. Espíritu que levantó a Jesucristo, dice, os vivificará también a vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿cuál Espíritu es el que mora en nosotros? El del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuál espíritu? Es el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios y el mismo Espíritu de Cristo. En el Antiguo Testamento también el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios inspiraba a los profetas. Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu que inspiraba a los profetas era el Espíritu de Cristo, aun cuando en su carne Jesús no se había manifestado. Quiero leer 1 de Pedro 1, 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Amén. El Espíritu que inspiraba a los profetas era el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que
el cual anuncia desde antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ¿verdad? Entonces, otra vez, el espíritu que estaba en el Antiguo Testamento, en los profetas, no era una persona aparte, no era un Dios aparte, no era otro espíritu, era el mismo espíritu de Cristo que se había manifestado sobre los profetas sin que hubiese nacido Cristo todavía en la carne, ¿verdad? Entonces ese mismo espíritu, por cuanto Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin, Él es espíritu, y el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo se refiere a un solo espíritu. Habiendo dicho esto, hermano, y sentando esta base, vamos a entrar entonces al bautismo del Espíritu Santo, o qué nos puede ahí, hermano, proponer acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Seguir por esta línea, que el Espíritu Santo es Dios o que Dios es el Espíritu Santo. Bueno, antes de entrar en este detalle, hermano, del recibimiento del Espíritu Santo y todo esto que conlleva el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, aclaramos de nuevo que el Espíritu Santo no es ninguna otra cosa aparte de Dios, sino que es el mismo Espíritu de Dios, como lo dijo el hermano ahora en Juan 4:4, Dios es Espíritu, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, no damos pie a que exista una tercera persona en la deidad de Dios. Pero aportando un poquito a lo que el hermano estaba hablando ahí, con respecto a San Juan 14:8, donde dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús está hablando con sus discípulos y Él está diciendo: yo me tengo que ir, como dijo el hermano hace un momento, pero que esto no sea desánimo para ustedes. Esto más bien va en beneficio de la obra, dijo el Señor Jesucristo, que yo me vaya. O sea, Él estaba diciendo que Él había cumplido su trabajo en la tierra y tenía que irse, pero que no los dejaría solos, hablando de que Él volvería. Él está diciendo: yo voy a volver, pero no en carne, sino que voy a venir en una nueva manifestación. Así es. Ya el mismo Dios se había manifestado en la antigüedad a través del Padre, en la creación y todo esto. Él se reveló en lo que fue el Hijo, en Jesús, en la regeneración, pero ahora en este tiempo nosotros no tenemos ni al Padre ni al Hijo como lo tuvieron en aquel entonces. Nosotros tenemos es al Espíritu Santo. Así es. Juan 14:15 y 16, el 17, Jesús está diciendo ahí: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Entonces yo hago la pregunta: ¿quién es ese consolador? Así es. Porque hay algunos que dicen: bueno, está diciendo ahí que otro consolador. Entonces ya están poniendo que existe otro a la par, pero vamos a seguir leyendo. ¿Quién es ese consolador? Bueno, Jesús sigue diciendo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y ahora veamos, hermanos, veamos esto importante. Dice: pero vosotros le conocéis. Amén. Amén. Pero vosotros le conocéis. Pero ¿cómo es que ellos le conocían? ¿Cómo es que ellos estaban conociendo? Bueno, porque ¿por qué iban a conocer ese consolador? ¿De qué manera lo iban a conocer? Y sigue diciendo Jesús: porque mora con vosotros. Entonces, ¿quién era el que moraba con ellos? Estaba refiriéndose a Él mismo. Él estaba refiriéndose a Él mismo. Y dice que otra vez: y estará en vosotros. No es como dicen algunos, porque algunos leen este versículo y dice: porque mora con vosotros y estará entre vosotros. No es entre vosotros, sino en vosotros. Él estaba hablando del Espíritu Santo que iba a venir. Sí. De hecho, hermano, en el Antiguo Testamento estaba profetizado, y yo quisiera intervenir un poquito para que usted siga ahí por esa misma línea, que el Espíritu de Dios iba a estar en nosotros. Antiguamente, ¿verdad? El Señor se derramaba en algunas personas, ungía a ciertas personas, pero había palabra de un derramamiento universal. Como en el caso de Sansón, que dice: y el Espíritu de Dios venía sobre él. Venía sobre él. Para hacer algunas cosas. Figuras escogidas, ¿verdad? Sí, el caso de David, Saúl, todos los que fueron ungidos, los profetas, Sansón, los jueces, todos, el Espíritu venía en ocasiones y el Espíritu se iba. Por ejemplo, con Sansón, cuando le cortan su cabello, desobedece el mandamiento y el Espíritu le es quitado. A Dios se había apartado de él, dice. Pero había una profecía, o habían varias profecías. Por ejemplo, Ezequiel 37:14: y pondré mi Espíritu en vosotros. Acerca de lo que el hermano decía,
que no es que estará entre nosotros, sino que estará dentro Sí. de nosotros mismos. El Señor venía anunciándolo, el profeta Ezequiel 37:14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Y Joel 2:28 había dicho, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Gloria a Había Dios. esta palabra y es lo que Jesús está anunciando en la Amén, cita que amén. nos comentaba el hermano. Él está diciendo, el Espíritu vendrá. Ustedes conocen ese Espíritu, Señor. ¿Dónde hemos visto el Espíritu? Bueno, está con ustedes ahorita, Sí, lo sí. están viendo. Pero les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ya no voy a estar con ustedes. Voy a estar en ustedes, como dice la palabra, la Fue profecía. la misma forma que Jesús usó cuando estaba hablando el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, Felipe se quedó enredado ahí. Exacto. Es lo mismo que él está usando aquí, diciéndole, ustedes ya conocen ese espíritu que va a venir, porque él estaba hablando de él mismo. O sea, yo entiendo esto. Jesús estaba diciendo, yo soy el consolador. Así es. Él estaba diciendo que él era el que iba a venir. Perdón, hermano, Juan 14 es un texto, un capítulo muy, muy precioso, porque hay cosas que pasan ahí. Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, yo Amén. soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús está diciendo la manera que las personas pueden conocer al Padre, Así y es. es a través del Hijo. Si nadie conoce, si las personas no logran entender quién es el Hijo, como le Así dijo es. a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, Así si es. supieras, en otras palabras, quién es el que está hablando contigo. A veces la gente quiere desmeritar, es solo Jesús, y los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios inferior, pero si lograran conocer quién es Jesús, lograrían conocer al Padre. Amén. Por eso Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Tienen que pasar a conocer quién es Jesús, reconocer su divinidad, su deidad, para poder conocer a Cristo. Ahora, ¿qué sigue pasando en el capítulo 14? Felipe pregunta por el Padre. Sí. Señor, muéstranos al Padre. Y en Juan 14:9 Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí ahora Jesús se está identificando como el Padre. Amén. Ahora, en esta cita que nos está leyendo el hermano, Juan 14, ¿qué? 17, 16. 15, 16, 17. 15, 16, 17. Ahora Jesús se está revelando como el Espíritu Santo. Amén. Ahora les está diciendo, miren, va a venir otro consolador. Señor, ¿y quién es ese consolador? Bueno, ya ustedes le conocen. Sí, amén. Está con ustedes y estará en ustedes. Ahora ya se presentó como el Padre. Sí. Ahora se está presentando como el Hijo. Y hay un versículo que para mí remata todo esto, que es 14:18, que dice, no os dejaré huérfanos. Amén. Ya él se había identificado como el Padre. Como el Padre, así es. Entonces está diciendo, no los dejaré huérfanos. Yo soy el Padre, de ninguna manera quedarán huérfanos. Vendré Amén. a vosotros. 14 de Juan es un texto Es toda una increíble. revelación. Amén. Es toda una Precioso, revelación. precioso. Pero yo ahora estaba meditando en la casa mientras estaba estudiando un poco y yo me hacía la pregunta, ¿por qué tanto enredo con estas cosas? O sea, ¿por qué la gente se enreda tanto? Y de pronto me puse a pensar, si tan solo la gente se sacara de la cabeza la idea de la Trinidad, ese tema de Trinidad se lo sacaran de la cabeza, que es un asunto antibíblico porque no existe en la palabra de Dios, se sacaran eso, fuera fácil aceptar todo esto, entender todo esto como está en la palabra de Dios, entendiendo que la Trinidad apareció 300 años después, 400 años después de Cristo. O sea, en el momento de que Cristo hablaba estas cosas, no había ni rastro de eso. No. El único vestigio que yo veo de la Trinidad, suena feo, pero así es en Mateo 13:24, cuando habló de la cizaña. Para mí, eso es lo único, cuando Jesús dijo que vendrá otro a sembrar una semilla parecida a la que yo estoy sembrando, y 300 años después aparece una religión parecida, pero no es la misma. Sí. Entonces, es el único vestigio que yo veo. Entonces, si se sacara a la gente esa idea, la pusiera aparte, sería muy fácil entender todas estas cosas. Un versículo, un capítulo como este 14 de Juan, que es tan revelativo,
tan claro, si no existiera esa y otra ideología, esto sería fácil de aceptar. Sería fácil. Pero el asunto es que las personas se llenan de dogmas. Así es. Y dogmas son esas doctrinas o esos pensamientos que nos hacemos o que nos construyen otras personas, ¿verdad? Yo puedo hacer un dogma, inventarme una idea y enfatizarla tanto que a la gente queda, ¿cómo se llama? Voy a usar el término, tal vez no sea el correcto, poseído por ese dogma, por esa forma de pensar, Sí. y cuesta un montón alejarlo. Pablo usó un término, si no me equivoco, es en Colosenses, cuando él habla de las filosofías huecas, Amén. Así es. filosofías de hombres, Sí. ¿verdad? Pensamientos de pensamientos de hombre. La doctrina de la Trinidad exactamente es pensamiento de hombre, que nace en el 325, por ahí en el Concilio de Nicea. Es la primera vez que aparece el término Trinidad. En las Sagradas Escrituras, hermanos, nunca se escribió, ningún apóstol ninguna cuando parte. estaba escribiendo tenía en su mente la Santísima Trinidad. Eso Para nada. jamás, nunca pensaron ellos. ¿Qué tenían en su mente como buenos hebreos? Oye, Israel, Eso Jehová, era. nuestro Dios, Jehová, uno es. Eso Y lo ese era el tenían. credo normal de todos, porque hasta los fariseos tenían ese credo, todo el mundo mantenía ese credo. Amén. Así es. Sí, entonces, en este capítulo que estamos viendo de San Juan 14, Jesús es lo que está diciendo, Él no nos dejó, ahora Él está con nosotros. Jesús no se fue allá y dicen, como dicen algunos, está sentado allá a la derecha de Dios y ya se olvidó de nosotros, que hasta que venga en el rapto de la iglesia. No, Él está con nosotros. Está. Ahora Él está en nosotros, más bien, Él vive Sí. en nosotros. Su promesa fue, hermano, él dijo, Mateo 28, 20, y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y quién es el que está con nosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, porque es el mismo Jesucristo. Siguiendo ahí, hermano, antes de pasar de Juan 14, porque es que es un texto muy precioso. En el verso 21, Juan 14, 21 al 23, Jesús está hablando la promesa del Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos los guardará. Amén. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, note que está usando la primera persona, yo me manifestaré a él. Sí, amén. Amén. Entonces le pregunta a Judas, no el Iscariote, le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? Amén. Está hablando de uno y no al mundo. Y respondió Jesús, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el Padre y es el Hijo también. Amén, así es. El Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces lo que queremos aterrizar en este punto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se trata de tres en ningún momento. En ningún momento. Se refiere a una sola persona, a un solo Dios en diferentes manifestaciones. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una manifestación? Porque Jesús dijo, me manifestaré a él. El que me ama guardará mi palabra y yo me manifestaré a él. ¿Cómo se manifiesta Dios en nuestra vida? A Jesús no le hemos visto cara a cara, pero Él habita por la fe, dice la Biblia, en nuestros corazones. Estaba leyendo un día de estos, hermano, que ellos le dan el aspecto de persona al Espíritu Santo, porque vemos en la Biblia que el Espíritu Santo razona, toma decisiones, hace cosas como si fuera una persona. Ajá. Pero lo que no han podido entender es que el Espíritu Santo es Dios. Es O sea, Dios. ellos dicen que es que el Espíritu Santo tiene una mente aparte, que funciona como una persona aparte. Pero cuando entendemos que el Espíritu Santo es Dios mismo, ya entendemos que Dios tiene esa capacidad de hacer todo eso. Él es Entonces, incluso uno de los atributos que enseñábamos en uno de los programas que hemos hecho es acerca de la omnisciencia. Él todo Amén, lo sabe. amén. Él Así es es. omnipotente, todo lo puede. Así es. Y Él es omnipresente, está en Omnipresente, todo lugar. exactamente. Mismas características que tiene Jesús y las mismas características, que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Así Santo es. todo lo escudriña, dice la Biblia. Todo lo Hasta lo conoce, profundo hasta lo de Dios. íntimo del hombre. Sí. Y hasta lo profundo de Dios conoce Sí. el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo está en todo lugar. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, por medio del Espíritu Santo. Todo lo sabe, todo lo puede, porque Amén. el Espíritu Santo es poder también. Así es. Entonces, Hay un montón de cosas que es el Espíritu Santo. No quiere decir que es otro espíritu aparte. exacto. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Ese es el poder de Dios manifestado. Ok, hermano, vamos a girar un poquito el tema de la conversación, siempre sobre el Espíritu Santo, Amén. porque ya estamos hablando acerca de que Dios es el Espíritu Santo, Así Jesús es el Espíritu Santo, es lo mismo. Ahora bien, es necesario, hermano, que una persona reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué es que una persona debe recibir el Espíritu Santo? Y quizás, les repito, la Iglesia Pentecostal Unida enseña, hermano, y esto es doctrina fundamental, Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el plan completo de salvación. Nosotros no enseñamos la mitad del plan de salvación. Hay algunos que solo enseñan el arrepentimiento y dicen: mire, usted levanta su mano derecha, hace esta oración conmigo y usted ya es salvo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19 es el mismo Hechos 2:38 parafraseado. Amén. ¿Verdad? Así es. Entonces se necesita, hermano, que la persona se arrepienta. Necesita usted, hermano, los que nos están viendo, y si usted ya ha sido bautizado en el nombre de Jesús y quizás no ha recibido el Espíritu Santo, usted necesita recibir el Espíritu Santo. Esto quedó claro cuando Jesús habló del nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 7: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer Amén. de nuevo, cuando Amén. hablaba con Nicodemo. Entonces quizás podemos irnos por ahí, hermano, la necesidad de que las personas reciban el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo es un sello importante. Efesios 4:30 nos muestra ahí que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Pero sellados ¿para qué? Esto es lo importante: para el día de la redención. El Espíritu Santo no es solamente para que nos corrija, para que nos ayude en algunos aspectos, sino que es una marca que Dios pone. Es una marca que Dios pone a los que son de Él, los que le pertenecen a Él. Por ejemplo, Efesios 1:13 dice que es un sello de Dios. Dice: y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es. O sea, Dios, cuando Él adquiere, hablemos así, a alguno de nosotros es una propiedad de Él. Así es. Y vamos a poner un ejemplo un poco, digamos que muy concho, digo yo, muy brusco, algo así. Cuando un finquero compra ganado, ¿qué es lo primero que hace? Lo Traer marca. el fierro y marcar aquel ganado. Esto es mío. Exactamente. Entonces, así, si ese ganado se pierde o algo, él puede reclamarlo donde quiera que esté por medio de aquel sello. Por la marca. Igual está haciendo Dios. Dios nos está sellando, nos está marcando. Igual que como el anticristo sella a su gente con el 666, también Dios está sellando a su pueblo con el Espíritu Santo. Es algo que es una marca que todo creyente, todo hijo de Dios debe tenerlo. Desde el principio, desde el día del derramamiento del Espíritu Santo, allá en Hechos 2, de ahí en adelante se ha venido dando esta manifestación y este mover de Dios, que la gente puede recibirlo porque es una promesa de Dios. Dios lo prometió para nosotros, para todos los humanos. Eso es importante, hermano. ¿Quién puede recibir el Espíritu Santo? Porque Amén. yo he escuchado algunas organizaciones que creen en el Espíritu Santo, pero dicen: bueno, el Espíritu Santo es para dotar a los ministros, a los Exactamente, pastores, sí. a alguien que Ajá. tenga un gran ministerio, pero los hermanos de ahí, de la banca, ellos no es necesario Sí, que reciban el sí. Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo: si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de agua y de espíritu. Amén. Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es No de es él. de él. Se necesita, hermano, y eso es lo que queremos, y de lo que estamos hablando esta noche.
usted tiene que recibir el Espíritu Santo. ¿Quiénes lo pueden recibir, hermano? Porque algunas personas ven como imposible, como algo muy lejano, cuando el Señor dijo: porque para vosotros es la promesa. Amén, amén. Por boca del apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y dijo: porque para vosotros es la promesa, refiriéndose al Espíritu Amén. Santo, para vuestros hijos, para los que están lejos, para Amén. todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Y esa expresión, todos los que están lejos, estaba diciendo para todos los que están en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, El Salvador, cualquier Panamá, parte. Belice, Así es. Colombia, todas partes Todas del las mundo, partes hasta del lo mundo. último de la tierra, todo lo que sea carne. Y además Joel 2:28 dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Si No usted hace es excepción. carne, hermano, usted es un candidato para ser lleno del No hay Espíritu excepción en Santo. cualquier parte. No dijo solamente sobre algunos, porque hay gente que dice: no, es que esto era solamente para el tiempo de la iglesia Eso. primitiva. Hoy no, esto era solamente para los apóstoles y por eso ellos tenían tanto poder, que hacían sanidades y hacían milagros. No, si nosotros hoy no tenemos ese poder es por otra cosa, pero el Espíritu Santo es el mismo y está en nosotros, por eso no hay excusas. Así es. El Espíritu Santo es Dios mismo con nosotros en ese tiempo, el mismo Espíritu que recibieron los apóstoles, el mismo Espíritu que recibieron allá en la casa de Cornelio. Amén. Porque algo que usted decía un día de estos, creo que fue en uno de los programas anteriores, que los apóstoles hacían mucho énfasis en el recibimiento del Espíritu Santo. Siempre que la gente era bautizada, casi inmediatamente el Espíritu Santo venía sobre ellos, cosa que ocurrió en la casa de Cornelio. Así es. Después de que ahí en Hechos 10:44 por ahí, después de que ellos reciben la palabra y escuchan todo lo que Pedro venía a decirles, el Espíritu Santo cae inmediatamente sobre ellos. Y Eso. me llama la atención eso, que dice que el Espíritu Santo cayó. O sea, fue algo que vino así de repente y los tomó a todos, y yo me imagino que Pedro seguro se quedó como asombrado. Asombrado. Porque otro detalle, eran los primeros gentiles. Eso. Porque ellos estaban sí. pensando lo que usted dijo, el argumento que mucha gente piensa, que eso era para los judíos. Para los judíos, exactamente. Porque Ezequiel, yo leí al principio Ezequiel 37:14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Los hebreos entendían esto acerca de su restauración como nación. Amén, así Y es. cuando el Señor decía: yo los voy a restaurar, voy a poner mi espíritu, ellos entendían que se refería únicamente a su restauración como nación, y eso en realidad pasó. Dios los restauró, hoy son una nación reconocida a nivel, en todo el mundo, ¿verdad? Pero no era solo en este aspecto que Dios iba a poner su espíritu dentro de ellos, sino que estaba hablando, como lo dice Joel, de un derramamiento más extenso, hermano, porque dice sobre toda carne. Joel 2:28: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No es tanto en la nación de Israel física, porque un día Dios va a venir y va a restaurar esa nación, eso Amén. está claro. Pero primero el Señor está tratando con la humanidad. Este es el tiempo, yo mencioné ahora la dispensación de la gracia. Es el tiempo en que Dios está tratando con todos los hombres, y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y si quiere el Señor que todos los hombres sean salvos, por supuesto que el Señor quiere que todos reciban el Espíritu Santo, que todos tengan esa comunión con Él. ¿Qué era lo que predicaba Juan, por ejemplo? Juan en Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo: yo a la verdad los bautizo en agua, Amén. pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Esto a mí me gusta. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y lo está diciendo un hombre de Dios, Amén. un tremendo hombre. De los nacidos de hombre, de los nacidos de mujer, dice el Señor, no hay nadie como Juan. Así es. Pero dice: Él es el que les va a dar el Espíritu Santo, no soy yo. Yo solo los bautizo en agua. No es el pastor que le da el Espíritu Santo, no es el profeta, no es el apóstol, no es el ministro. No, es bueno que alguien ore por nosotros, pero es el Señor el que da el Espíritu Santo. Yo he escuchado testimonios de hermanos que han recibido, hermano, el Espíritu Santo en su casa.
Amén. estando en la casa, Sí, le claro. han creído al Señor y han levantado sus manos y oran a Dios y piden el Espíritu Santo, hermano, y allí reciben sin necesidad de que nadie ponga las manos, Amén. porque el Espíritu Santo el que lo da es Él, Jesucristo. Juan dijo: el que viene detrás de mí, Él es más poderoso que yo y Él los bautizará. Entonces se necesita ese bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús ya entró en escena en el ministerio, hermano, Juan es decapitado y Jesús empieza el ministerio. Él dice algo precioso. A mí me encanta Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, esta era la fiesta de los Amén. tabernáculos, las fiestas de las semanas, era el día más solemne de estas fiestas. Cuando más gente había en Jerusalén, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los ministros, los pastores, no, los que creyesen en Él. Amén. Todos los que creyesen en Él. Gloria a Dios. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Era necesario que el Señor Amén, ascendiera amén. para que el Espíritu viniera. Sí. Pero el Señor se refirió al Espíritu, hermano. Juan dijo: los bautizarán Espíritu Santo y fuego. Fuego que consume, que quema, un fuego que purifica. Pero Jesús también se refirió al Espíritu Santo como ríos de agua viva. Amén. Y esto habla de un refrigerio, esto Sí. habla de un descanso, porque eso es el Espíritu Santo, es un descanso para el alma. Hechos 3:19, el apóstol Pedro dijo: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Se estaba refiriendo a Juan 7:37, cuando Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y en el tema, ¿para qué nos sirve el Espíritu Santo? Que es lo que muchos también preguntan. La gente Sí. se pregunta y dice, bueno, ¿y para qué me sirve el Espíritu Santo? Bueno, ya vimos este asunto de que es un sello y que tiene que estar, ese sello tiene que estar limpio, porque también podemos ser sellados, pero depende de nuestros comportamientos, depende de lo que nosotros hagamos. Ese sello se puede quitar, se puede ensuciar. Dios no va a estar habitando en un corazón lleno de pecados. Dios no va a estar en un corazón que esté dado al pecado y a lo que no le agrada a Dios. Entonces ahí es donde se contrista el Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice ahí en Efesios 4:30 que ese Espíritu Santo no debe estar contristado, porque si no, el día de la redención vamos a tener problemas. Me acuerdo de un pasaje cuando le llevaron a Jesús una moneda y le enseñaron la moneda a Jesús, y me llama la atención algo que Jesús hizo, porque él en aquel tiempo, él conocía las monedas de ese tiempo. Sí. Él conocía todo lo que estaba pasando en ese tiempo. Para él no había nada nuevo, pero le traen la moneda y Jesús se queda viéndola y hace una pregunta. Y Mateo 22, hermano. amén. Y él pregunta: ¿de quién es la imagen y de quién es la inscripción? O sea, fue porque seguramente esa moneda no se veía bien, no estaba bien claro qué era lo que había ahí. Y él preguntó esto: ¿de quién es la imagen y de quién es la inscripción? Entonces le dijeron a él: es de César. Entonces él dijo: a César lo que es de César. Es probable que si este sello no va a estar bien claro, va a estar como esa moneda que Jesús estaba viendo con dificultad, porque no entendía bien de quién era esa imagen. Si la imagen hubiera estado bien clara, Jesús no hubiera preguntado en ningún momento de quién es la imagen, porque se hubiera visto. Este sello tiene que estar bien limpio, tiene que estar resplandeciente, no tiene que tener problemas, porque si no, el día de la redención, los ángeles se van a quedar viendo y dicen: ¿será de Jesús o de qué será? Porque Sí. aquí tiene un sello, pero no se ve muy bien. Sí, el tema de los sellos, hermano, de hecho hay bastante doctrina en la Biblia. En el profeta Ezequiel, si no me equivoco, el capítulo 10, capítulo 11, habla de una visión que es la muerte de los culpables, se llama esa parte del profeta Ezequiel, esa visión, donde él ve a unos ángeles que vienen con instrumentos para destruir, pero Amén. también viene un ángel con un tintero.
Amén. Y se le da la orden al ángel de que selle a todos los que claman por las injusticias que se hacían en la ciudad. Y le dice, séllalos primero, y luego le da orden a los ángeles que traían instrumentos para destruir, y les dice, ahora vayan y maten hombre, mujer, todos los que no tengan el sello. Entonces Amén. siempre Dios ha marcado, hermano, siempre Dios, lo que el hermano explicaba al inicio, siempre Dios ha puesto una marca y ha dicho, esto me pertenece, esta es mi propiedad. Ahora en este tiempo ese sello que tenemos, como lo decía el hermano en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Que nos habla acerca del sello del Espíritu Santo, es el Espíritu, hermano, es el Espíritu Santo, este sello que tenemos para el día de la salvación. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello que tenemos para salvación. Me acuerdo una predicación que escuché, un hermano, ahorita no recuerdo, un pastor de los Estados Unidos, obviamente de nuestra organización, que hablaba sobre la guitarra. Me acuerdo, él es músico y toca guitarra, y él hablaba que su guitarra una vez se le dañó, hermano, se le quebró, y era una guitarra muy cara, ¿verdad? Y no sabía, hermano, qué hacer, pero entonces de repente vio la etiqueta en la guitarra, sí. Y dijo, bueno, voy a llamar a esta gente. Y llamó y dijeron, claro, aquí se la reparamos porque esta es hecha de esta fábrica y nosotros se la podemos reparar. Entonces el hermano enseñaba y decía, ese sello nos ayuda, hermano, incluso cuando el hermano decía ahorita que ese sello a veces se va desgastando, se va ensuciando, se va manchando. Quizás alguien fue arrepentido, bautizado en el nombre de Jesús y aún lleno del Espíritu Santo, pero quizás se ha apartado del Señor y ese sello se ha ido ensuciando. Pero recuerde que ese sello le dice a usted que usted le pertenece al Señor. Usted es de la fábrica del Señor, y si usted viene a las manos del alfarero, créalo que Él va a reconocer y va a decir, esto es mío, yo lo sellé, esto me pertenece, y lo va a lavar, lo va a restaurar y lo va a edificar, porque Él quiere, si le dio el Espíritu Santo, es que Él quiere que usted sea salvo. Gloria al Señor. Yo quisiera también, hermano, porque estamos hablando de que todas las personas lo pueden recibir. Ya vimos para qué sirve el sello. También nos da poder, Hechos 1:8, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Amén. Tengo aquí un versículo, hermano, que quisiera no pasarlo por alto, porque hablando de este asunto de que para qué sirve el sello de Dios, vea lo que dice Apocalipsis 9, 2 y 3, 4. Voy a leerlo. Dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire y el humo por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó, oiga esto, que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Amén. Ese pasaje concuerda con Ezequiel capítulo 9. Era el pasaje que les decía, donde un ángel sella a los que están clamando. Por eso lo busqué. Y es en Apocalipsis capítulo 9 donde está eso que yo les contaba. Y también el libro de Apocalipsis, que nos leía el hermano, habla esto en el tiempo final, que va a haber consecuencias para las personas que no tengan este sello, ¿verdad? Ahora, hermano, yo quiero, ya que hemos establecido la importancia del Espíritu Santo, ya conocemos la identidad del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesucristo. Seguimos con Juan 14. En el 28 el Señor dijo, cuando está hablando del Espíritu Santo: voy y vengo a vosotros. Amén. Entonces ahí ya establecimos la identidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Jesús, que ascendió al cielo, pero descendió nuevamente en esta manifestación del Espíritu Santo. Ya vimos lo importante que es para salvación, es un sello para salvación. Gloria a Dios. Ya vimos que el Espíritu Santo nos da poder, es un refrigerio para el alma cansada, eso es lo que dice Hechos 3:19. Es para salvación en general. Ahora, ¿cómo sé yo, o cómo sabe el hermano? Tal vez alguien dirá, ¿tendré yo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo me doy cuenta que tengo el Espíritu Santo? ¿Hay alguna señal?
hay algo que es evidencia que nos dice: yo tengo el Espíritu Santo, yo he Amén. recibido el Gloria a Dios. Espíritu Santo. ¿Cuál es esa señal, hermano? Amén. Bueno, la palabra de Dios dice que al menos allá en Hechos 2, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, dice que hasta la gente que estaba afuera, la gente que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, la gente del pueblo y de varias nacionalidades que habían por ahí en ese momento, se dieron cuenta que esta gente hablaban en otras lenguas, hablaban un lenguaje diferente. Ajá. Y esto fue lo que evidenció que algo sobrenatural estaba pasando ahí. Hubo una señal, ¿verdad? Amén. Hubo algo que la Sí. gente dijo: esto es el Espíritu Santo. No Amén. fue solo una experiencia interna y Sí, que digo, sí, qué bonito sentí, tengo el Espíritu Santo. Exactamente. Hubo una señal, ¿verdad? Que el hermano Amén. me está diciendo, es que hablaron Hablaron en otras lenguas. nuevas lenguas. Esto en Hechos capítulo Y 2. esto, ¿verdad? según el Espíritu les daba que hablase. Amén. En Isaías capítulo 28, versículo 11 al 12. Isaías Amén. vivió unos 600, 700 años antes de Cristo, Sí. antes de que se derramara el Espíritu Santo. Y el profeta había dicho: porque en lengua de tartamudos Amén. y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y es este el refrigerio. Iba a venir un refrigerio, iba a venir un reposo para el cansado, pero este reposo, este descanso, este refrigerio iba a venir acompañado de una señal: Sí, amén. en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, y este será el reposo, este será el refrigerio. La Biblia habla, porque usted me comentaba, hermano, y como dice la Escritura, que en Hechos capítulo 2 fueron idiomas. Sí. Entonces algunas personas dicen: no, el hablar en lenguas, eso que hacen bulla y ruidos, eso no es el Espíritu Santo, porque lo que hablaron en Pentecostés fueron lenguas, idiomas. Sí, así es. Pero vea lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 13:1 enseña que hay lenguas humanas, es Sí, decir, amén, amén. diferentes idiomas. Ujú. También menciona lenguas angelicales, Angelicales. no de este mundo, Así nadie las va a es. comprender. Y Primera de Corintios 12:10 dice que hay diversos géneros de lengua. Amén. Así Entonces Isaías nos dice, también nos dice Isaías, que en lengua de tartamudos Y y extraña lengua. El hablar en otras lenguas por el Espíritu, hermanos, es la señal definitiva de que el Espíritu Santo nos ha bautizado. Así es. Es la única señal. Y estamos diciendo esto no porque se me ocurre decirlo a mí, no porque hermano Marbella es dueño de la verdad y él quiere decir esto. No, es que es la única señal que se Amén. manifestó cuando los apóstoles, hermano, o sea, era la señal que los apóstoles no dudaban, decían: Sí. recibieron el Espíritu Santo. Por ejemplo, el hermano ya citaba Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es otro detalle importante, hermano, porque hoy en día mucha gente tienen una costumbre, o sea, que yo lo hallo hasta peligroso, porque es imitar al Espíritu Santo. Eso es peligroso también. La gente, digamos, alguien se le acerca a alguien que está ahí tocado por la presencia de Dios y comienza a decirle: diga esto, haga así, haga este sonido. Y ya dice: ya recibió el Espíritu Santo. Hermano, ya recibió usted el Espíritu Santo, ya está sellado. Y aquel cree que eso es cierto, pero no está siendo sellado todavía. Exacto. Exactamente, es que no es imitar, porque no es caer en eso, ¿verdad? Que yo voy a imitar a una persona o que yo me voy a aprender ciertos diálogos, porque eso pasa también. Sí, sí. Ajá. Y eso hay que declararlo, eso no es el Espíritu Santo, pero sí, hermano, la Biblia nos enseña claramente que la persona debe hablar en otras lenguas según el Espíritu le Así dé es. que hable. No tiene que ser en la carne, no tiene que ser aprenderme el sonido que el otro hace para yo hacerlo. Es una experiencia personal, es algo con el Amén, Señor, amén. es un fuego que consume, es un gozo que se siente. Quizás yo le puedo contar desde mi experiencia lo que se Sí, amén, siente, claro. recibir el Espíritu Santo, ese fuego, ese gozo, esa alegría en su corazón, y usted puede escuchar su lengua perfectamente. Sí. Y siente su lengua cuando se está moviendo sin que usted pueda controlarla. Así es. De eso se trata el Espíritu Santo. Ahora,
Hechos 10:44, ya vimos en el 2:4 que la primera vez, el día de Pentecostés, hablaron nuevas lenguas. Amén. Pero en Hechos 10:44 al 46, mientras aún hablaba Pedro estas palabras en la casa de Cornelio, ocurrió esto: el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, asustados, maravillados de que también sobre los gentiles, los que no eran judíos, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Amén. Entonces ellos esperaban la señal. No era solo que lloraran, no era solo que dijeran qué lindo sentí. No, ellos les oían que hablaban en lenguas y inmediatamente dijeron, ¿qué es esto? Sí, también ellos es. reciben el Espíritu Santo como lo recibimos nosotros, con la señal de hablar en otras lenguas. En Hechos capítulo 19, versículo 9, el apóstol Pablo bautizó a unos discípulos que había bautizado Juan, los bautiza en el nombre de Jesús, pero también ora por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Dice Hechos 19:6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Amén. Y profetizaban. En todo caso, hermano, que vemos que los apóstoles oraban, ministraban al pueblo por el Espíritu Santo, la señal era que les oían que hablaban en otras lenguas. Esta es la señal, hermano, de que una persona puede, o que diga yo tengo el Espíritu Santo. Amén, amén. Hermano. Es algo muy hermoso, hermanos. Yo recuerdo cuando yo recibí el Espíritu Santo, fue algo, una experiencia sobrenatural, algo sobrenatural. Tremendamente hermoso, y es algo que no se puede explicar. Una persona me preguntaba una vez, ¿qué se siente? ¿Cómo es? Yo le decía, es algo que no se puede explicar, solamente es vivir la experiencia. Así es. Es sentir exactamente a Dios morando en el corazón de uno, es sentir a Dios que viene e ingresa totalmente a la vida de uno. Ahora, otra pregunta que es importante hacerse: ¿por qué la señal evidente es esta de hablar en otras lenguas? ¿Por qué la lengua? Amén. ¿Qué tiene que ver esto con todo el por qué no es que como mover una mano, o por qué no es como salir brincando ahí dando saltos? ¿Por qué la lengua? Amén. Gloria a Dios. Hay puntos importantes a través de esto. Al menos podemos encontrar ahí en Santiago 3, 8, ¿sí? Ahí está hablando acerca de la lengua. Dice que los hombres pueden poner freno en la boca de los animales, en los hocicos de los caballos y todo, y pueden dominarlos. Incluso las grandes naves se pueden dominar por un pequeño timón, pero la lengua es difícil. Un miembro que no se puede domar. No se puede domar. Y dice, el hombre que la domara sería perfecto. Así es. Sería el hombre que logre dominar su lengua, dominaría todo su cuerpo y sería un hombre perfecto. Nadie, lo que Santiago está diciendo es, el hombre no es capaz de refrenar su lengua. Entonces, cuando el Señor toma control de nuestra lengua por medio del Espíritu Santo, ahora cuando el Señor, es lo que les decía, yo recuerdo bien, cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo pensaba que era una experiencia que usted se perdía y no sabía nada. No, usted está consciente, sí, obviamente claro, está en el Espíritu, está orando, tiene fe, porque el Espíritu se recibe por medio de la fe, dice Romanos capítulo 8. Amén. El Espíritu se recibe por fe, también lo explica Pablo en Gálatas. Es cuando usted tiene esa fe, está creyendo, está orando y usted está hablando, comunicándose con Dios, está alabando a Dios y está abriendo su boca en alabanza, y de repente usted empieza a sentir ese fuego, ese poder de Dios sobre su vida, y también, hermano, empieza a escuchar su lengua. De repente usted pierde el control de su lengua, usted quiere hablar en su idioma natural, pero el Señor es el que tiene el control. Amén, y Él es el que pone las lenguas en la cual usted está glorificando a Dios, está exaltando a Dios en un idioma que usted no conoce. Dijimos que puede ser un idioma, puede ser lengua angelical, puede ser lengua de tartamudos y extraña lengua, sonidos, un montón de cosas, hermano, que no precisamente tienen que ser idiomas, pero el Señor dijo en Isaías capítulo 28, esta es la señal, este es el refrigerio, este es el reposo, cuando Él hablaría en extraña lengua. También dice 1 Corintios 14:22 que las lenguas son por señal. Amén, gloria a Dios. Entonces, definitivamente, hermano, la lengua es la señal
de que la persona ha sido llena con el Espíritu Santo. Vamos a ir terminando, hermano, ya nos quedan 5 minutos para terminar, así que podemos hacer un repaso, hermano, un resumen, y luego yo vendría cerrando el programa, hermano. Un pequeño detallito aquí nada más. Amén. Para esto de la lengua, hermanos. En Proverbios 18, 21, encontramos algo importante también, donde la Biblia dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. En poder de la lengua. Amén. Entonces, cuando Dios domina nuestra lengua, está poniendo vida en nosotros. Exactamente. Así es. Por eso el dominio del Espíritu Santo se encarga ahí. Bueno, importante recalcar todo lo que hemos hablado. El Espíritu Santo, hermanos, nos beneficia a nosotros en la vida espiritual, porque primeramente es un sello de Dios. Es un sello que debemos tenerlo siempre. Es algo que nos va a dar poder, que nos va a dar fuerza en el camino de Dios. Hay cosas que a veces nosotros no podemos lograr por nuestra propia cuenta, hermanos. Hay cosas que a veces uno hablando con personas tal vez recién convertidas dicen: bueno, es que yo no tengo la capacidad de hacer esto como lo hacen otras personas, pero es que tal vez no ha recibido el Espíritu Santo. Una vez que él reciba el Espíritu Santo, se va a dar cuenta que viene un poder sobrenatural, como dice Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a dar una fuerza extra, aquel empujoncito extra que a veces necesitamos. El Espíritu Santo, estando activo en nuestras vidas, también nos va a dar ese temor al pecado, ese temor de que cuando vamos a hacer algo indebido, hay algo en nosotros que bueno, yo no sé cómo explicarlo, pero yo lo explico de esta manera. Uno siente un golpe aquí en el corazón, en el pecho, como que se le va a salir el corazón a uno. Amén. Y esto le está indicando: esto no está bien. A veces a mí me ha tocado que entrar a lugares que realmente no hay nada de Dios en ese lugar. Tal vez casas donde hay prácticas que no son agradables a Dios, y me ha tocado que entrar a ministrar en esos lugares, a orar por alguien, a ministrar en esa casa, hermanos, y uno siente aquella presencia que lo rechaza, aquello horrible, y uno siente ese temor. Es porque el espíritu que está en uno no es compatible con el espíritu que está morando en ese lugar. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo nos está ayudando ahí, nos está fortaleciendo, nos está dando el poder que necesitamos. El Espíritu Santo es una guía para nosotros, según Romanos 8:14. Dice la Biblia también en 1 Corintios 2:10 que es revelación de Dios para nosotros. Es poder de Dios, según Lucas 24:49. Por eso necesitamos nosotros tener activo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dije, nos evita de caer en un montón de situaciones, y esto nos hace poderosos en Dios, nos hace cristianos exitosos, y por ende una iglesia que tenga cristianos exitosos va a ser una iglesia exitosa. Amén, gloria a Dios. Muy bien, hermano, yo quisiera terminar, y no podemos despedir este programa, hermano, sin antes orar. Yo quisiera orar, hermano. Quizás hay hermanos que hace tiempo recibieron el Espíritu Santo y tuvieron esa experiencia preciosa y saben de lo que estamos hablando hoy, pero quizás con el pasar del tiempo se han enfriado en la fe, han descuidado eso. Como el hermano mencionaba, quizás el sello está sucio, y la Biblia dice: no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados. Quizás alguien ha contristado el Espíritu por el pecado y por muchas cosas. Pero el Señor, hermano, puede restaurar el ejemplo que poníamos de la guitarra, ¿verdad? Sí, la guitarra tiene una marca, y usted lleva esa guitarra a esa empresa y se la van a dejar como nueva, como de fábrica. Entonces, la persona que ha sido sellada tiene a quien acudir cuando se ha roto, cuando se ha quebrado, y el Señor le va a restaurar nuevamente. Y si hay alguien que nunca ha tenido esta experiencia, hermano, yo quisiera orar por usted en esta noche. Quisiéramos orar por usted, y que usted pueda, hermano, abrir su corazón, que usted pueda en este momento tener fe. Porque quiero leer antes de orar, dice la palabra en Gálatas capítulo 3, verso 2. Esto solo quiero saber, le dice a los Gálatas Pablo, esto quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. El versículo 5: aquel pues que os suministra, es decir, el que nos da el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley
o por el oír con fe? Lo que Pablo está diciendo es el oír con fe. Por la fe es que el Señor nos da el Espíritu Santo. Amén, así es. No es por las obras de la ley. En ese caso estaba hablando de la ley hebrea, la ley judía, pero no es por obra, no es por nada, sino lo que quiero decir es, hermanos, si usted tiene fe en este momento, usted puede recibir el Espíritu Santo. Esta experiencia sobrenatural de hablar en nuevas lenguas y de recibir ese reposo, ese descanso que Dios quiere darle a su vida, hermanos, si usted tiene fe y usted lo puede orar en este momento, usted puede recibir el Espíritu Santo. Un testimonio, hermano, hace pocos días, a un lugar donde estoy yendo a predicar, se llama Pejivalle. Estaban 3 hermanos nada más y éramos 4. Yo estaba dando una enseñanza y estaba hablando sobre el Espíritu Santo. Y yo pregunté a los hermanos, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y dijeron, no, hermano, nosotros nunca hemos hablado en lenguas. Entonces yo le dije, hermano, ¿y ustedes quieren recibirlo? Y de inmediato se empezó a sentir, hermano, en la atmósfera un ambiente de fe. Se sentía una fe en el lugar y yo dije, hermanos, si ustedes tienen fe y si ustedes quieren recibir el Espíritu Santo, solo tienen que pedírselo a Dios y Dios se lo va a dar. Y empezamos a orar, hermano, y no fue una oración poderosa, no fue una oración, incluso no teníamos ni alabanza, estaba solo yo dando la enseñanza, pero había fe en las personas que estaban escuchando. Yo les dije, hermano, vamos a orar, y empezamos a orar. Y yo les dije, pero alcen su voz mientras oran, oren con libertad. Y empezamos a orar y uno a uno, hermano, de estos hermanos empezaron a hablar en nuevas lenguas, empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. Y de repente aquel culto de 4 personas, hermano, parecía un estruendo en ese lugar, hermano, como que la iglesia estaba llena porque Dios se derramó en esa casa en los que estábamos ahí. Y yo le quiero decir, yo puedo sentir ahora mismo ese ambiente de fe aquí mismo, y por eso yo quiero orar, hermano, por las personas que están viendo este programa, por las personas que lo van a ver en futuras reproducciones y los que hayan llegado hasta aquí, que el Señor ministre poderosamente sus vidas y que usted recuerde, porque para usted es la promesa, para sus hijos. Amén. Y para todos los que están lejos. En el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, venimos orando, Señor, y en obediencia a tu palabra, en fe a lo que tú has dicho, Señor, que el oír con fe es el que nos da el Espíritu Santo. Tú nos suministras el Espíritu Santo cuando oímos con fe, Señor. Yo sé que hay alguien en esta hora escuchando con fe. En el nombre de Jesucristo, que seas ministrando estas almas, Señor, que seas poniendo tu mano poderosa, aleluya, que seas derramando tu Espíritu Santo sobre todos aquellos a los que esta señal puede alcanzar, a los que esta palabra puede alcanzar, Señor, a los que están ahí creyendo, a los que están recibiendo este mensaje por la fe. En el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo sea avivado en aquellos hermanos que hace tiempo no hablan nuevas lenguas. Y si hay alguien escuchando y que nunca ha tenido esa experiencia, pero tiene fe en esta hora, la palabra del Señor dice que el Señor dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, en el nombre de Jesús. Y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre todo el que tiene fe, sobre todo el que lo pide. El Señor está dispuesto a darle el Espíritu Santo, aleluya. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, aleluya. Y deja que el Señor, hermano, ponga ese reposo, deja que el Señor ponga ese descanso, deja que tu lengua se mueva según el Espíritu te da que hables, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Como el día de Cornelio, allá en la casa de Cornelio, que mientras los que oían el discurso, aquel Espíritu Santo cayó sobre estas personas, también pueda caer sobre los que han escuchado esta transmisión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Les seguimos invitando a que se conecten a nuestras transmisiones en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.